Este es su programa Pregúntale a Luis, hablando hoy exactamente sobre el tópico que dejamos pendiente la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando sobre la envidia. Hoy estaremos hablando sobre el odio y un poco de la envidia. Así que por favor le vamos a pedir que cada una de las preguntas que ustedes tengan las hagan vía texto al número que aparece en su pantalla. En este programa Pregúntale a Luis tenemos la bendición de que profesionales en la materia nos asisten para poder entonces tener las mejores herramientas, las mejores soluciones para que usted pueda ser mucho más práctico en su vida cotidiana. Así que este es su programa Pregúntale a Luis, hablando sobre el odio. No le cambie, vamos a ir a un corto comercial y recuerde que este es su canal donde usted se puede informar, se puede educar para poder ser mucho mejores en nuestra vida. Recuerde que hay un dicho que su servidor tiene: juntos podemos salir hacia adelante y juntos podemos ser mejor. No le cambie y regresamos en un momento en ese su programa Pregúntale a Luis. Bien amigos, estamos de regreso en este su programa Pregúntale a Luis y hoy trataremos el tema sobre el odio. Para ello tenemos algunos invitados expertos y bien, les vamos a presentar a nuestros hermanos que están en el panel. Doctor Akiva, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Una vez más, gracias por recibirnos en su casa y vamos a ver qué podemos contribuir al pueblo de Dios hoy. Doctor Akiva, como se dice en inglés, mi casa es su casa. Siéntase en casa, por favor. Y siéntase bienvenido. Yo soy judío, yo puedo tomarlo de esa forma. Mañana voy al evento de su casa. Siéntase en su casa, pero no es su casa. Ok. Consejera, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le va en este nuevo inicio de semana? Muy bien, gracias a Dios y gracias por la invitación. Bien, siempre una mujer muy elegante y una mujer muy alegre y sonriente, así que su esposo va a ser muy feliz. Así es. Le damos la bienvenida. Pastor Cano, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bendecido, hermano, gracias por invitarnos una vez más. Es un privilegio tenerlo y no tan solo ser consiervos, sino también ser amigos. Y hoy le acompaña su esposa. Hermana, ¿cómo está? Bien, hermano, gracias por la invitación. Vamos yo no sé su nombre y me disculpo que no sé su nombre, pero ¿qué le parece si nos da su nombre al público, por favor? Claro que sí, mi nombre es Gaby Cano y bien. Estoy contenta de estar aquí. Perfecto, siéntase, bienvenida, siéntase en casa. Hoy estaremos hablando sobre el odio. ¿Sí, doctor? Bueno, sí, es muy interesante porque recientemente ellos están usando un nuevo edificio en el sur de Phoenix y, pastor, denos la dirección de su edificio, por favor. La dirección es el 7040 al sur de la 40 calle en Phoenix. Estamos un poquito antes, yéndose al sur, antes de llegar a la base de la mano derecha, un templo grande que se llama Greater Bethel. Perfecto. ¿Y su iglesia se llama? Se llama Palabra Viva Betel. Y estamos los miércoles a las 7 de la tarde y los domingos a las 3 de la tarde. Perfecto, así que si usted necesita una iglesia en el sur de Phoenix, está ahí cerca de la baseline. El número de teléfono, pastor. El número de teléfono es 602-426-0338 y 480-262-3543 de aquí de su servidor. Perfecto, así que por favor llame al pastor si usted necesita de una iglesia. Son días de congregarse, días de ir a casa de papá. Por favor, celebremos juntos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Hay un canto que dice, es un canto no cristiano: te odio y te quiero con todas las fuerzas. Van a pensar que todas las canto, pero no. Te odio y te quiero. ¿Hay una igualdad entre el odio y el amor? ¿Se puede odiar y se puede amar a una persona? Doctor. No. No se puede odiar y amar a la misma persona. No. ¿En diferente tiempo? Si está enferma la cabeza, sí. Si está enferma la cabeza. Sí. ¿En diferente tiempo puede cambiar su amor de amor a odio o de odio a amor? Entonces nunca fue amor, fue infatuación. Wow. Fuerte la declaración. Esa es la verdad. No, y la verdad dicen que duele, pero incomoda, pero porque es una verdad. El amor trae compromiso a largo plazo. El amor trae intimidad. El amor trae pasión. Entonces, si no hay un amor a largo plazo, nunca hubo amor, fue infatuación. Okay. Así de simple. Sencillo. ¿Alguna definición, consejera, que usted traiga sobre el odio? Bueno, el odio, yo primeramente quiero hablar un poquito y quiero que después de esta charla, allá en el hogar, quisiera hablar a la cámara, ¿cuál
¿Cuál es mi cámara? Así es, esa está. Aquí está Quiero usted. hablarle a esas mamás que escuchamos a los niños que dicen, I hate you, I need you, que de ahora en adelante ya no escuchen eso y que se lo festejen, porque odiar, la palabra odio no lo debemos de utilizar porque lo estamos sembrando en el hogar. Entonces traigo una definición, pero quisiera que no se escuchen a sus hijos que esa palabra no existe en el vocabulario familiar. Debe ser borrada del diccionario, debe ser borrada de nuestro vocabulario, de nuestra mente, de nuestro corazón. Así es. Pastor Cano, ¿hay alguna manera bíblicamente de borrar este concepto de nuestra vida? Solamente Jesús quita ese odio, esa sanidad del corazón para poder amar a alguien. Dice la palabra que el que no ama a Dios no puede amar a su hermano. Entonces tenemos que poder amar a Dios para poder amar a nuestro hermano, y automáticamente ese odio ya no existe. Perfecto. Pastora Gaby, del odio al amor hay un solo paso. Solamente hay un paso. ¿Se pudiera amar y odiar a los hijos? No creo. No creo. No creo que pueda uno odiar a un ser que ama tanto, y especialmente a los hijos. Yo creo que los amamos todos, pero desafortunadamente venimos con estilo de vida donde patrones de vida donde los tratamos de una manera que parece que ellos sienten que los odiamos, pero en realidad los amamos. Ese es mi punto. Les amamos. Puede haber una mala interpretación a nuestros Puede haber actos, una. pero siempre amamos a los hijos. Claro. Consejera, ¿qué viene siendo el odio? Okay. Estuve buscando información y compartiendo con nuestro doctor. El odio se le conoce como antipatía y aversión hacia alguna cosa o persona cuyo mal o males se desea, pero eso no es todo. El odio se asocia con otros sentimientos que les conocen en la psicología como reacciones obsesivo-compulsivos, que son ideas o deseos únicos que resultan de conflictos y sientes reprimencias en la persona. Viene siendo parte de la definición. Sí. Si una mujer pasa por un divorcio, ¿puede llegar a odiar a su expareja? Pues si me hace la pregunta a mí, estaba platicando con el doctor que también estaba yo muy asustada, que nos indica que después de una infidelidad o de algún tipo, una crisis en el hogar, en el matrimonio, por lo regular la mujer sufre odio o tiene odio, que el 70-80% de las mujeres sufren con un odio no nomás hacia la pareja, sino hacia el hombre. Y eso estaba muy sorprendida yo, y es algo que quisiera que nuestro doctor nos ayudara, porque son muchos, 70-80% de las mujeres que tienen una crisis tienden o han sentido el odio hacia hacia su figura masculina. Y eso me impresionó mucho. O sea, de alguna forma este odio, el que tuvo hacia su ser amado, lo va a transportar hacia el sexo masculino. Si odia a su pareja es porque tiene odio hacia su Si padre. odia a tu expareja hoy, fue porque tuviste odio hacia tus padres. Pero no pudo haber a lo mejor dentro del matrimonio hubo una dura experiencia, un trago muy amargo, y es la razón por la cual entonces puede odiar a su pareja. Pastor, nunca nadie se casa por accidente. Ok. Nunca nadie elige a su pareja accidentalmente. Si me pregunta como doctor, yo le voy a decir, usted eligió exactamente a la pareja, al hombre o a la mujer que usted quiso, consciente o inconscientemente. O si inconscientemente buscó a su pareja conforme a su relación con sus padres que tenía. Sí, la Biblia, Pablo dice, el mal que yo no quiero, eso hago. Eso es lo que nosotros le llamamos hoy al subconsciente. Ok. El subconsciente tiene 100 veces más poder que tu consciente. Actúa mucho más. Nos lleva en una actividad mucho más frecuente. Muéstrenme un ser humano, pastor, que esté libre de haber dicho alguna vez, ay, ¿por qué hice esto? Bueno, aún los sueños son una reacción del subconsciente, ¿no? Sí, pero lo que quiero decir es que esa persona eligió a este hombre o varón para su esposo en ese momento y dijo que sentía amor,
pero en realidad la agenda o el plan secreto que tenía en su subconsciente es hacerla infeliz para que ella pueda validar o revalidar el sentimiento de que todos los hombres son poca cosa o son animales, o como se dice en inglés, all men are pigs. Ush. ¿Verdad? Pero en español, si ella, dígalo por favor. Que todos los hombres son cerdos. Ok. Es decir, que no son seres humanos, son cerdos. Sí. En ese sentido, si la mujer ya no hubiera tenido esa idea, Okay. si ella no tenía esa idea, ella no hubiera buscado un hombre que hubiera validado o revalidado la idea que ella tuvo. Porque quiero terminar con esto, pastor. Lo que usted piensa hoy, lo que ella piensa hoy, lo que el pastor piensa hoy, lo que la hermana Gaby piensa hoy, lo que yo pienso hoy, esa estructura de cómo pensamos se cristalizó, se fortaleció, se hizo sólido ya a la edad de 5 años. En su pleno desarrollo y en su maduración. Tal vez desarrolló físicamente, sí, pero mentalmente se cristalizó tu patrón de pensamiento, se hizo sólido, permanente a los 5 años. Wow. Por eso la Biblia dice que debemos transformarnos en la mente de nuestro espíritu. Sí. Voy a tener que ir un poco rápido porque siempre nos damos cuenta y el tiempo voló. Hay una pregunta, dice, en una pareja cuando hay infidelidad, ¿puede ser que haya una desilusión tan grande y se pueda confundir con el odio? Doctor, ¿quiere que se lo lea una vez más? En una persona cuando hay infidelidad, puede ser que haya una desilusión tan grande que se pueda confundir con el odio. Es que el caso de infidelidades, pastor, es complejo. Le voy a dar un ejemplo. La persona que sufre de ADD o ADHD tiene 97% de posibilidad de ser infiel. Ok. ¿Puede dar las definiciones de estas El abreviaciones? Attention Deficit Disorder o el Attention Deficit and Hyperactive Disorder de niño. Esa persona que sufre de eso, cuando crezca, puede ser que sea un practicante. 97% de posibilidades que sea infiel. ¿Y si está en Cristo? Nueva criatura es, pero todavía no ha sido glorificado. Todavía puede caer en el riesgo del adulterio. Cae. De la infidelidad. Sí va a caer. Sí va a caer. No digo que no soy profeta del doom, sino que estoy diciendo nomás que si no se crea un sistema, la tendencia natural de ese niño cuando crezca va a ser cometer adulterio. Pero yo te estoy hablando de un factor nomás. Claro. Hay otros factores. Sí. Si creció en un lugar donde él no tuvo ADD o ADHD, pero creció en un lugar donde los hombres pues tomaban todas las mujeres que querían, entonces es difícil de romper ese patrón. Creo que algo que pudiera ayudar fuera la teoterapia. Sí. Porque entramos en una terapia colectiva e individual y eso viene en una ayuda. Hay otra pregunta. ¿Qué enfermedades puede causar el odio, consejera? Wow. ¿Qué enfermedades puede causar el odio? ¿Puede causar una enfermedad que lastime y despedace a una persona internamente? Hay muchos y quisiera contestarle primeramente la primera pregunta, si me dan tiempecito. Adelante. Ella dijo que después de amar, también un día me gustaría que habláramos sobre el amor, porque a veces cuando se habla con pasión, cuando se ama con pasión y locura, okay, es muy diferente a amar. Entonces es un amor desenfrenado. Entonces cuando hay una desilusión se convierte o se puede transformar en odio. ¿Verdad, okay, doctor? Y nunca fue amor. Y nunca fue amor. Fue una locura, fue una pasión. Nunca fue amor. Algo, un sentimiento, o fue algo que vivieron sin barreras. Es cuando la hormona, doctor, que segrega, cuando ves que hay una persona que pareciera que la
la persona de tu vida. Recuerda el nombre de esta hormona, Oxitoxina. la oxitoxina. Oxitocina. Y la oxitoxina entonces puede ser traicionera, ¿no es cierto? Sí. No siempre puede caer en el correcto lugar. Martín Lutero dijo, nuestros ojos nos engañan, en el sentido de que él quería decir que nuestra percepción por causa del pecado, desde el tiempo de Adán y Eva, lo que vemos no es. Entonces viene esa hormona que florece dentro de nosotros por alguna u otra razón y pensamos que amamos, cuando lo único que sentimos es infatuación. Ay, qué fuerte. Y para contestar, las enfermedades son graves enfermedades en el cuerpo, en tu mente, en tu espíritu y en lo que te rodea. Hablemos de algunas enfermedades en el cuerpo. El cáncer, Cáncer. problemas estomacales, porque cuando uno está enojado, pastor, Sí. ¿dónde siente el coraje? Uy. El estómago, Y ¿verdad? dice, tengo aquí en el estómago hecho garras. Ataques al corazón, alta presión, problemas de, dije alta presión, doctor, ayúdeme. Otros problemas, yo sé que son Diabetes. musculares también, dolores crónicos también, problemas de cabeza, dolor de cabeza, la depresión viene mucho. ¿Qué más podemos Sí. pensar? Porque el odio prácticamente tiene su raíz, es parte de la envidia, ¿no es cierto? Entonces el no tener lo que aquella persona tiene me da un berrinche y un enojo. Le voy a dar un ejemplo, pastor y hermana. Si ustedes ven a alguien que sufre de migraña constantemente, hasta el día de hoy no sabemos médicamente la razón de la migraña. Pero si la persona que sufre de migraña recibe tratamiento psicológico, se le va la migraña. Ah, Sí. pudiera ser que entonces la consecuencia de la migraña pudiera ser es por el odio y Ok, el resentimiento. En 100% de los casos, y no quiere decir que esto, no porque aparecen dos cosas al mismo tiempo están correlacionados o son causales uno del otro, pero en 100% de los casos de gente con migraña hay odio y resentimiento. Pudiera ser que el odio pudiera ser colectivo, pastor. Puede ser que con esas personas que odian. Mire lo que dice Proverbios 10:12, dice, el odio despierta rencillas, mas la caridad cubrirá todas las faltas. El odio puede ser colectivo. Hermana Gaby, usted dice que sí. Claro que sí, hermano, porque es como un ejemplo que voy a poner, es como una manzana, que ponemos así, un ejemplo podrida, vaya a perder a las demás, las que están junto a él. Entonces una persona que tiene odio va a contaminar a las demás, obviamente, ¿qué va a salir de su corazón? ¿Verdad? Entonces el odio lo va a transmitir y lo va a transmitir. Lo peor del caso es que los padres pueden transmitírselo a sus hijos. Entonces son las consecuencias que vienen peor. Pudiera infectar, si mi hijo es sano, yo pudiera infectar a mi hijo de odio, lo La pudiera Biblia- contaminar. La Biblia dice que cuando la raíz de amargura brota, dice que, ¿qué hace con los demás? Bueno, contamina todo el árbol. Contamina. La palabra contaminar en inglés es to take over, es decir, de que no hay nada de los que están al lado de esa persona o los que deciden permanecer al lado de esa persona, básicamente para contrarrestar el efecto dañino y venenoso del odio. Ok. Van a terminar siendo envenenados. ¿Cómo puedo identificar una persona con odio? Uy. Yo pienso que tenemos que mirar Su manera de hablar. Perdón, pastor. Su manera de hablar, de expresarse. Siempre molesto, Molesto, incómodo, deseando desgracias, deseando molestias a las personas. Ok. ¿Le puedo dar una clave, pastor, para usar en su iglesia? Y usted también, pastor. A ver. Sí. La persona que no diezma y no ofrenda es porque no confía en Dios. Y la persona que no confía en Dios es porque tiene odio o resentimiento hacia la figura del Padre. En vez de decirle a la persona que no diezma o ofrenda, en vez de decirle haz esto o lo otro, la pregunta correcta es ¿por qué aún no has perdonado a tu Padre? Ok. Qué relación, ¿no? Sí. Esa Qué es la- conexión, pareciera muy lejos,
pero tan cerca y tan profunda mismo es. en la infancia. Allí mismo. Se conecta en esa raíz. Sí, esa persona aprendió a no diezmar a los 5 años de edad. Sin que le hablaran de diezmo. Porque el odio que tiene al Padre no le permite tener amor hacia el Padre Celestial. Si tiene amor hacia el Padre Celestial, por ejemplo, estoy leyendo, todos los días leo mi Biblia, estudio 2-3 horas, ustedes saben. En el caso de Amasías, en 2 Crónicas 25, dice, cuando el pueblo se sintió bien, el rey quiso, el rey Joash tenía 7 años, pero él creció en la casa de Dios, dice. Okay. Y él se volvió rey a los 7 años. Y su instructor, su maestro, su mentor fue un supremo sacerdote, ¿verdad? Y dice que cuando creció, entró en su corazón el deseo de ¿qué? De restaurar la casa de Dios a su gloria anterior. Okay. Y dice que crearon una caja, un chest, le dicen en inglés, y dice que ponían todos los días, delante del templo, para aquellos que venían a traer ofrenda al Señor. La Biblia dice que se llenaba esa caja. Y tanto dinero, dice que se restauró la gloria del templo de Salomón durante el reino del rey Joash. Y dice, y no solamente se restauró la gloria, dice que sobraba dinero. Wow. Porque la Biblia dice, los líderes y el pueblo se regocijaban en darle al Señor. Dice Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr hacia el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencillas contra los hermanos. ¿Será una característica de una persona llena de odio? Está muerto por dentro esa persona. Pensé que iba a usar otra palabra más fuerte. Está podrido. Sí, está muerto. Esa persona debería decir, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Solamente el Señor podrá. Sí. Otra pregunta. A ver, la ira y el odio ¿son iguales, consejera? Yo pienso que el odio es consecuencia de la ira. El odio es consecuencia de la ira. Así Ok. es. Y el odio tenemos muchas formas. Viene el familiar. Conocemos familias que por vida no se comunican, no se hablan, se odian, se transmite a los niños. Los jóvenes odian, por eso andan en las gangas, porque tratan de pelear por algo, traen un sentimiento. El amor es en una pareja, en un país, también en un condado, ahorita racialmente hay un odio racial. Ahora tenemos un problema con el caso de Zimmerman, ¿no? El odio racial se ha despertado una vez más. Yo no creo que el odio y la ira sean la misma cosa, porque el Señor derramará su ira sobre los incrédulos. Pero Él no tiene odio. Porque no desea el mal. Perdón, La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Amén. Entonces yo creo que a todos en un momento dado nos puede entrar la ira, el enojo fuerte, pero creo que es muy diferente. Difiero un poquito con mi hermana en este punto, en que no creo que sean iguales. no cree que sean iguales. Pero puede llegar a ser la consecuencia. O sea, no es lo igual, pero puede ser, por la ira puede llegar a una consecuencia. El odio es una consecuencia de la ira, porque no puedes odiar sin tener el enojo. Sí, debido a que la ira es pasajera, vamos a llamarlo así, que la ira es pasajera, si no se trata, se desarrolla entonces y se transforma en un odio. Eso pudiera ser, ¿no? Porque no se está tratando, ¿no? Entonces queda con tanto coraje en su corazón que se transforma en un odio, y hay que matar a esa familia porque me generaron una molestia, una ira, y eso se vive en Guerrero. Eso se vive en las sierras, familia contra familia, porque inició con una ira, pero terminó con un odio. La ira, pastor, es un sentimiento al cual tú te entregas
momentáneamente. El odio es un sentimiento al cual tú te entregas permanentemente. Ok. Uno es a corto plazo y el otro es toda tu vida. Porque una vez que el odio entra en tu vida, te contamina, y a menos que el Señor te lo quite, no va a salir. Eso lo tiene que tratar el Señor. Sí. Usted dijo de una forma hace 3 programas pasados, de rodillas, humillándose delante de Dios. No tenemos de otra. No tenemos otra. Amigo de mí que usted está viendo, si usted tiene alguna pregunta, por favor, hágalo vía texto al número que aparece en su pantalla. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos en un instante para conversar sobre ese tópico tan interesante sobre el odio, sus características, las causas, hasta dónde usted lo puede detener o hasta dónde lo puede controlar. Seguiremos hablando con nuestros hermanos en el panel, así que no le cambie. Regresamos en un instante en ese su programa Pregúntale a Luis, hablando sobre el odio. No le cambie, estamos de regreso en un instante con usted. En este su programa Pregúntale a Luis. Bueno, hay preguntas a las cuales usted puede mandar vía texto. Por favor, mándelas al teléfono, al número que aparece en su pantalla para poderle contestar oportunamente. Doctor Akiva, Pastor Cano, Dios en varias ocasiones celebró juicio en contra de su pueblo. Derramó vasos de ira. Bueno, en ciertos momentos, incluso cuando se hizo el becerro de oro, la tierra se abrió y se tragó a un sinnúmero de personas. Miles. Y luego también, en ese mismo momento, también les dio a tragar el becerro de oro que estaba fundido. Sí. Y obviamente murieron. Ahora, la pregunta es esta. Si el odio tiene la intención de destruir a la persona, entonces Dios tiene odio, porque destruyó a muchas personas en el Antiguo Testamento, a muchos murieron. Dios odia el pecado, pero ese acto no es un acto de odio, sino es la ira de Dios que se derrama por causa de la injusticia de los hombres. La Biblia, hay una diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es el resultado de su justicia, y nadie es más justo que Dios. Bueno, pero tenemos el resultado final. Si yo odio a una persona, yo la quiero ver hasta ensangrentada. Yo la quiero ver muriéndose. Y Dios llevó, de hecho incluso se le llama el Dios sanguinario del Antiguo Testamento por el derramamiento de sangre de una manera tan exagerada. ¿Fue Dios el que los mató o fue la paga del pecado de ellos? Bueno, fue Dios también el que dijo, esto es lo que se tiene que hacer. Pero ¿fue por causa de qué? Bueno, si yo odio a una persona es porque hay una causa por la cual la estoy odiando. El factor, el común denominador es el mismo entre lo que Dios siento y entre lo que Dios celebró. Lo que Dios sintió en ese momento, Dios no siente primero, porque eso sería un antropomorfismo, es decir, aplicar sobre la deidad de nuestro Señor sentimientos humanos. Dios no siente ira como nosotros sentimos, porque Él no siente. Él no es sentimiento, Él es justicia, y la ira es resultado de su justicia. Entonces la Biblia dice que, por ejemplo, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la medida de la justicia de Dios es mucho más perfecta de lo que yo pudiera y siquiera imaginarme. Aunque me tome 50, 60, 70, 80 años tratar de imaginarme la medida de la justicia de Dios, jamás voy a comprenderlo completamente. Entonces Dios actúa allí o permite que esas cosas sucedan basado en su justicia, no en su ira. Así que hay una diferencia entre la ira y el odio. Sí, porque Dios no tuvo odio ahí. Dios los quitó de Egipto no para matarlos, sino que la paga del pecado del pueblo, de mi pueblo Israel, porque soy judío, fue la muerte. Hermana Gaby, usted está moviendo la cabeza, ¿está muy de acuerdo? Sí. ¿Hay una diferencia entre el odio y la ira? Claro que sí, hermano. Y yo quisiera hacer un comentario y al mismo tiempo una pregunta a nuestro hermano. Por ejemplo, yo de no ser cristiana en el tiempo, viví en mi hogar donde había violencia. Mi padre fue agresivo y crecimos, y después a mi edad de 17 años conocimos del Señor.
después, cuando yo me vengo a casar, ya cristiana, yo conocí el odio. Entonces, mi comentario es, o mi punto de vista es, cuando me preguntaban a mí, ¿qué es el odio? Y yo antes decía en el mundo, pues yo no lo conocí, o sea, odiar a alguien, pero de cristiana lo sentí. ¿Por qué? Porque hubo un sentimiento hacia unos hermanos que nos criticaron y entonces el odio yo lo podía interpretar o lo puedo interpretar, no sé si haya niveles o haya diferentes etapas, pero el mío era, me despertaba, comía, cenaba, deseándole mal a la persona. Y no tanto de que se muriera en un accidente trágico, simplemente deseaba que lo que estas personas hicieran no les funcionara. Entonces yo ahí puedo decir que yo llegué a sentir el odio. Entonces es muy diferente. Estoy de acuerdo con el hermano donde dice que el odio uno le entrega. ¿Sí me entiende? El control. ¿Sí me entiende? A este sentimiento de odio. Y la ira nos puede tomar momentáneamente, pero creo que sí es diferente. Es mi punto. ¿Pudiera ser, consejera, que el odio es temporal y el odio es muy permanente? Pues yo sigo diciendo que el odio es consecuencia de la ira, porque cuando la ira le agregamos la razón y el pensamiento, entonces de ahí es donde se viene el odio, es donde nace el odio. Yo puedo tener un momento de ira y darle un cintarazo a mi niño. Airaos. Pero no quiere decir que lo odio. ¿Me doy a entender? Sí, claro. Por eso entonces que trato de hacer la diferencia. Fue un momento de ira, yo saqué mi cinta y sácatelas, le di 1, 2, 3, ¿verdad? Pero le amo. En ese caso, yo le di esos cintarazos porque si yo no le daba, él seguía dormido en su estupor y continuaba haciendo lo que estaba haciendo. Pero lo hice por amor. Ahí está la diferencia. La ira puede ser por amor, porque es la única forma que tú puedes despertarle a alguien de su sueño. Una vez más, la ira es un sentimiento al cual yo pierdo control por un instante. Pero el odio es un sentimiento al cual yo le doy el control de mi vida a alguien más. Hay una diferencia. Este me controla por un instante, pero después yo tomo control. Es como un luchador, uno está arriba y luego se da la vuelta y otro está arriba otra vez. Pero el odio es algo al quien yo voluntariamente, y esa es la palabra, voluntariamente le entrego mi corazón. O sea que el odio entonces puede ser voluntario. El odio siempre es voluntario. ¿Y la ira es involuntaria? La ira puede ser involuntaria. Hay una gran diferencia aquí. Sí lo hay. Pastor, ¿sí? Sí lo hay, porque la ira, yo creo que tenemos derecho a enojarnos. Mismo Jesús dijo que podíamos airarnos sin pecar. O sea, la palabra dice que podemos airar sin pecar. Ahora, yo creo que el odio, yo creo que es una raíz de falta de perdón. Y a veces por esa falta de perdón es algo que, como dice el hermano, lo entregamos a tal punto en que meditamos constantemente. ¿Por qué? Porque no tenemos perdón, no hemos perdonado. Y en esa falta de perdón, ¿qué pasa? Ya empezamos a rechazar a la persona, ya la empezamos a llegar al punto donde ya le deseamos cualquier mal. Ya no deseamos ni que viva ni que le vaya bien, y si es posible que ya estuviera bajo tierra, ¿verdad? Es un sentimiento de la cual es un pecado ya de muerte, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no estamos perdonando. Ahora, si no perdonamos a nuestros seres, ¿cómo queremos que Dios nos perdone a nosotros? Eso pasa entre cristianos. No. Eso como dijo la hermana Gaby, después de entrar en el ministerio, ella llega a conocer el odio. Yo le voy a decir cuántos pastores van a admitir eso. 2 o 3. Yo no tengo odio. Ok. Sea todo hombre mentiroso. Esa es la verdad. O sea, la cuestión no es que no vamos a pecar. La cuestión es que no vamos a odiar. La cuestión es que el odio, una vez más, es un sentimiento negativo al cual yo decido entregarle el poder de mi vida. Ok. Sí, consejera, adelante. Si volvemos a la ira, quiero distinguir, porque la ira puede ser
puede crecer, puede Sí. ser progresiva. Y se puede alimentar. Y puede ser, si usted tiene ira y no la maneja, supongo que comenzó con un golpe, después sigue más y más, de ahí puede venir el odio. ¿Cierto? Puede ser, sí. Porque O es puede ser ya el progresivo. resultado que tiene un odio, es que es tan airado. Es progresivo y por lo regular pasa por alguna experiencia negativa que tuvo la persona. La Biblia habla del hombre que es enojón, en otras palabras, el hombre que se aira, el que se aira, en hebreo la palabra, el hombre que se inflama. Es decir, como la gasolina, está ahí tranquila, pero le das un match, un fósforo, no sé cómo le dicen, un cerillo, y ¡puf! Hace una cosa enorme de repente y ¡puf! Se vuelve a apagar. Esa es la ira. El odio es ese carbón sobre el cual haces tu carne asada, que de a poquito te va secando y te va matando. Hay diferentes formas de odiar, consejera. Sí los hay. Sí los hay. Bastantes. Y le voy a dar uno muy usual en nuestras familias, cuando existen diferencias entre una familia, la sister-in-law con la suegra, la cuñada, y reprimo a mi hijo a que hable con ellos y le estoy alimentando cosas negativas al grado que ese niño va a odiar a la abuela, a la tía o a la hermana. Toda la razón. Es muy importante que no metamos a los niños en los sentimientos personales. Pastor, ¿cree que hay diferentes formas de odiar? Sí, porque muchas veces podemos odiar a alguien sin conocerlo. Ya tenemos una envidia, ya tenemos algo y no le conocemos en verdad, no sabemos cómo es. Otro de los odios es cuando le sembramos a los hijos de que no me cae bien el vecino, no me cae bien aquella persona. Y estamos sembrando en ellos, cosa que ellos pueden experimentar después y van a decir, no era como tú me decías. Entonces hay diferentes maneras de odiar sin saberlo y sin entenderlo, y entre ellos la falta de perdón. ¿Puedo decir algo, pastor? Adelante. El que odia a otros, Sí. es porque primero se odia a sí mismo. Ay, a ver. Explíqueme eso, porque eso sí está medio raro. ¿Cómo yo voy a odiarme a mí mismo? La Biblia dice, Yo puedo odiar a mi enemigo, pero a mí mismo. no puedo decir que amo a mi prójimo si no me amo a mí primero. Amén. Lo contrario es lo opuesto. Yo tengo que amarme a mí primero para recién después experimentar amor a mi prójimo. Ok. Ahora, Mahatma Gandhi decía que yo debo renunciar a todo lo que yo soy para darle a mi prójimo. Pero Jesús dice, no, tú eres importante a los ojos de Dios, ámate a ti primero para que puedas amar a otro. Pero si no te amas a ti, no puedes amar a otro. Es decir, si te odias a ti mismo, sí vas a odiar a otro. ¿Cree usted, hermana Cano, cree usted que haya personas aquí, de las personas que vemos en ese estudio, que tengamos odio? No sé, ¿verdad? No soy Dios omnisciente para saber los pensamientos. Lo que sí yo quiero decirle, hermano, es que ya en el cristianismo, esto me pasó al principio de mi cristianismo y más, por ejemplo, ya casada. Pero ahora yo puedo experimentarlo, por ejemplo, cuando hay un desacuerdo por ejemplo, con una persona, ya sea en mi trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que ese sentimiento no se vuelva un odio? Yo tengo que perdonar, porque la Biblia así lo dice, que yo tengo que amar y tengo que perdonar. Entonces, ¿cómo se logra? Es lo que yo quiero hacerle la pregunta a mi hermano, ¿cómo uno se puede liberar? Al menos yo creo que, hermano, no es tan sencillo y tan fácil. Por ejemplo, alguien me puede decir a mí, hermana, dígame, pastora, ¿cómo perdono a alguien que me lastimó muy fuerte o que me violó o algo fuerte? ¿Cómo yo puedo perdonar? Creo, hermano, que se puede hacer con terapia. La palabra terapia aparece en el griego original. Mucho más veces de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, adelante. Y creo, hermano, también que al menos lo hice
como terapia yo misma sin que tuviera un profesional, solamente al Espíritu Santo, al Señor, pero yo decía, lo hablaba con mi boca, yo perdono a esta persona, yo lo perdono y Señor, porque tú así me puedes perdonar mis faltas. Entonces yo lo hablaba, yo no solamente lo oraba y me quedaba callada. Por eso yo cuando hablo con las personas que me hacen la pregunta y me dicen, ¿cómo puedo perdonar? Yo les digo, tienes que hacer terapia, tienes que levantarte. Como yo me acordaba que yo me levantaba, comía, cenaba, pensando en esa persona, deseándole mal, ahora yo le digo, bendícelo. Bendice a la persona que te lastimó. Entonces levántate en la mañana, empieza y háblalo, dilo, yo lo perdono, yo la perdono, aquella persona que me ofendió, yo perdono, mañana. ¿Y sabe qué, hermano? Funciona. No sé si mi hermano quiera hacer un comentario de esto. Nadie que no haya sido perdonado puede conocer el perdón. Y si no conoces el perdón, no puedes perdonar a nadie. Yo sé que va en contra de la psicología popular, pero el psicólogo aquí soy yo, ¿verdad? Y sin embargo, debo reconocer que la Biblia tiene razón. La Biblia dice, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pero ¿cómo voy a saber yo qué es perdón si primero no experimento yo el perdón de parte de Dios? Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo, hermano. ¿Usted sabe lo que es el matzah? No. Matzah es una palabra hebrea que significa albóndiga. Si usted no sabía lo que es eso, usted jamás hubiera experimentado. Ok. Entonces, si usted no experimenta primero el matzah, usted no me puede dar matzah, no importa cuántas veces yo le pida a usted. Si usted no sabe lo que es, usted no puede dar. Ok. El tiempo se nos acabó. Perdón. Pero no sé si sirve el ejemplo. Entonces, si la persona no ha sido perdonada, no va a saber lo que es el perdón, jamás va a poder brindar perdón. Para despedirnos, vamos a contestar esa pregunta. Pastor, dice esta pregunta, ya no leo. Mis oraciones pueden llegar a Dios si yo tengo odio. Mis oraciones son contestadas por Dios si yo tengo odio, pastor. No, porque la palabra dice que tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro adversario. El ponernos de acuerdo con el adversario es como decía mi esposa, quizás no lo puedo ver, pero puedo decir, Dios, yo perdono a esta persona. Señor, yo lo perdono en el nombre de Jesús, para que Él nos pueda perdonar y nuestra oración pueda llegar a Él. Hermana Gaby, pudiese mis oraciones con tanto odio y tanto rencor que tengo hacia X persona, mis oraciones pueden ser escuchadas por Dios? No, porque tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios, para escucharnos a nosotros, tenemos que aprender a perdonar. Dice, por eso la oración, y me encanta cuando Jesús puso este ejemplo de la oración, y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, de esa manera nos está enseñando cómo orar, y automáticamente tenemos que aprender a perdonar y no odiar. Entonces, si odiamos, ¿cómo Dios nos va a contestar? Sí. no tiene relación. No tiene coherencia en esto. Adelante, consejera. Yo pienso que el odio se opone al amor. Si usted le entrega en su oración ese odio al Señor, que es algo que está fuera de usted, porque hay cosas que yo le hablo al Señor y le digo, Señor, yo no puedo más, yo no puedo controlar esto, pero tú puedes hacerlo. Si usted le entrega ese odio, se lo entrega al Señor con un corazón doblegado, yo pienso que el Señor responde. Y el segundo paso sería abrazar a la persona que siente ese coraje, porque es la única manera que vamos a sanar, es enseñando lo contrario, porque el odio es lo contrario del amor. Perfecto. Doctor Akiva. Yo tengo una perspectiva diferente. La Biblia habla de aquel del fariseo que estaba orando y decía, gracias Señor, porque yo no soy como aquel publicano que está allá y soy mejor y yo no hago esto como hace eso. Y el publicano estaba diciendo, Señor,
ten misericordia de mí porque soy indigno, porque soy impuro. Yo creo que Dios oye tu oración. Ahora, puede ser que no te dé tu pedido, pero sí oye, porque Él no es sordo. Él no es sordo, pero Él siempre oye. Pero Él te puede decir sí, no o espera, pero Él siempre oye. Pero creo que Dios no espera perfección de ninguno de nosotros. Dios no espera impecabilidad de ninguno de nosotros. Yo creo que aún la persona que siente odio hacia su hermano o hermana, pero se arrodilla delante del Señor y le dice, Señor, ¿sabes qué? Yo siento odio por mi hermana y yo sé que soy indigno de estar en tu presencia, pero por misericordia, óyeme, porque aún la tabla de la ley que estaba dentro del arca estaba cubierto, ¿por qué? Por una tabla que se llamaba propiciatorio. ¿Y sabe cómo se llama en inglés, pastor? Dígame. En hebreo le dicen el asiento de la misericordia. O sea que la misericordia cubre a la ley. Entonces yo creo que aún la persona que tiene esta debilidad, porque sabe que, pastor, la Biblia habla del rey Amasías, dice que él hacía todo lo que estaba delante del Señor correcto, pero decía, había un detalle en el rey Amasías: su corazón no era recto ni leal a Dios. Bien. Nos vamos a despedir. Yo creo que vamos a la segunda parte del odio. El próximo jueves creo que tenemos, porque no hemos cubierto toda cómo solucionar. Voy en desacuerdo con ustedes 4. Entonces usted está mal, se está. No. Estamos a punto de cerrar, pero voy a decir lo siguiente. Una persona que odia, una persona que tiene resentimiento, una persona que no perdona, esa persona no ha nacido de nuevo. Dios lo que escuchará será solamente su petición y su ruego al aceptarlo como Señor y Salvador. De ahí hay más, porque el que ama a Dios ama a su hermano, y si no puedes amar a tu hermano es porque nunca has amado a Dios. Nos despedimos de su programa creyendo en que Dios es todopoderoso. Él nos puede liberar de toda amargura, resentimiento. Tomamos la segunda parte el próximo jueves sobre el odio, la amargura, el resentimiento, cristiano o no cristiano, la persona que no perdona, la persona que siempre tiene odio hasta el grado de querer matar a su prójimo. Así que no le cambie, estamos de regreso el próximo jueves en su programa Pregúntale a Luis. Nos vemos pronto y bendiciones. Muchas gracias, doctor, consejera, pastores. Gracias. Bendiciones y gracias por estar aquí.